Realmente agradezco a Monseñor Víctor el que me haya invitado. No porque crea que lo que yo les voy a decir hoy sea trascendentalmente importante para el trabajo que ustedes están realizando, sino sobre todo porque pienso que mi presencia tiene un cierto sentido simbólico importante. Como Monseñor Víctor lo ha repetido varias veces, pero yo fui el que con ustedes arranqué este caminar. Y es interesante que después de unos cuantos años, pues vea un poco cómo van las cosas. ¿Cuál ha sido ese caminar? ¿Qué es lo que ustedes están logrando? Y al mismo tiempo pueda yo también, ya después de muchos años de estar fuera, porque yo viajé, como ustedes recordarán, en el 1999, o sea, ya hace 17 años. Y por lo tanto, ha sido 17 años en los cuales pues, yo he vivido toda otra serie de experiencias. Primero como arzobispo de Barranquilla y ahora como arzobispo de Bogotá. Y tanto en Cúcuta como en Barranquilla como en Bogotá, pues hemos arrancado con planes de evangelización. Caminos diferentes, han sido caminos diferentes, pero caminos sumamente interesantes. Por ejemplo, el proceso que estamos viviendo en este momento en Bogotá es realmente apasionante. Ha sido muy diferente al proceso vivido aquí en Cúcuta, muy diferente al proceso vivido en Barranquilla, porque indudablemente cada iglesia particular, como su nombre lo dice, particular, tiene unas particularidades, tiene unas realidades a las cuales hay que responder teniéndolas bien en cuenta. Por lo tanto, no se puede sencillamente llevar como una especie de sello que se imprime y que en todas partes es idéntico. Y esa es la riqueza inmensa que tiene la iglesia. A mí eso me maravilla cada vez más. Ahora como cardenal yo he tenido la oportunidad de abrirme no solamente a la Iglesia Nacional, sino a la Iglesia Universal de una manera muy especial. Y como presidente del CELAM, toda la iglesia en América Latina y el Caribe también está muy cercana y tengo que estar pendiente de tantos procesos, de tantos acontecimientos que se van produciendo en todas partes. Y todo eso hace que verdaderamente se descubra cómo la iglesia es de una variedad inmensa, inmensa, de una variedad que es al mismo tiempo una riqueza gigantesca, pero un gran reto, porque dentro de esa variedad hay que mantener siempre la profunda unidad, porque ese es el deseo, esa es la petición que el Señor nos hace, que seamos uno como Él y el Padre son uno. Monseñor Víctor, en su alocución, ha repetido varias veces que este es un caminar. A mí me parece que ese término es un término clave. La iglesia está en camino y cada uno de nosotros dentro de la iglesia estamos en camino. El Papa Benedicto XVI, cuando convocó el Año de la Fe, nos regaló una bula preciosa que la llamó la Puerta de la Fe. Yo quiero citar el primer párrafo de esa bula del Papa Benedicto XVI, porque creo que ilumina perfectamente todo lo que estamos nosotros viviendo y todo lo que la Iglesia y cada uno de sus miembros vive permanentemente. Dice así el Papa Benedicto XVI: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Esto lo quiero subrayar bien. La imagen de la puerta que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles es una imagen muy hermosa,
Una puerta abre una posibilidad nueva. En este caso concreto, abre un camino que debe durar toda la vida. Continúa el Papa diciendo, este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Miren ustedes, la imagen es realmente hermosa. Para cada uno de nosotros, los creyentes, en el bautismo empieza un camino maravilloso, que es el camino de la fe. Un camino en el cual somos permanentemente guiados y conducidos por el Señor, que nos da su Espíritu. Pero ese caminar individual no es un caminar solitario, no es cada uno por su lado, no es cada uno tratando de recorrerlo como pueda, no, es un caminar que lo hacemos como comunidad. ¿Por qué? Porque el bautismo nos inserta profundamente en la comunidad. En el bautismo, al unirnos profundamente a Cristo, al identificarnos con Cristo, al recibir a Cristo, como dice San Pablo en unas imágenes bellísimas, al revestirnos de Cristo, al hacernos de la misma naturaleza de Cristo, al adquirir la misma forma de Cristo, en el bautismo al mismo tiempo somos todos unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo mismo de Cristo. Esta mañana ustedes oían, o todos oíamos, el texto de la primera carta a los Corintios. La iglesia es ese cuerpo del Señor, en el cual cada uno, por el bautismo, ha sido injertado, ha sido metido profundamente dentro. De tal manera que ese caminar, repito, que va desde el momento del bautismo hasta el momento de la muerte como apertura definitiva a la vida eterna, ese caminar es un caminar que tenemos que hacer juntos como iglesia. Esto sí que es importante que lo tengamos claro, porque esto indica que la fe nos mete en un dinamismo. Anoche en alguna de las imágenes salía un señor caminando rapidísimo y yo pensaba, qué bueno que todos en la iglesia camináramos siempre así, con energía, con entusiasmo, con fuerza, moviéndonos rápidamente. Pero al mismo tiempo, ese señor en otra imagen se unía a otros. Esa es la imagen perfecta. Cada uno de nosotros tiene que caminar rápidamente hacia el Señor. Caminar, nunca detenerse, nunca cansarse, nunca fatigarse, nunca echar para atrás. Pero al mismo tiempo, juntos, unidos, haciéndolo como comunidad, haciéndolo como iglesia. Y esto fue lo que se quiso expresar con el plan global de nueva evangelización. Eso fue lo que se quiso expresar. Eso es lo que se quiere expresar. Un caminar de cada uno, un caminar individual, pero un caminar conjunto, un caminar comunitario, un caminar eclesial. Y por eso, siempre en toda la perspectiva del plan, por etapas que va marcando cada etapa con sus características, con sus metas, con sus posibilidades, todo ese plan busca precisamente ayudarnos a caminar. Esto es sumamente importante. Ustedes habrán leído en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, cómo él en un cierto sentido como que pelea con los planes de evangelización. En un momento dado el Papa dice, se preocupan tanto por el plan que a la larga terminan simplemente haciendo planes y planificando, pero no evangelizan, dice el Papa Francisco. Se preocupan tanto por la hoja de ruta que se les olvida la ruta. Y yo creo que el Papa tiene una enorme razón. Nosotros nunca podemos absolutizar el plan. El plan es un puro instrumento, es un medio, es algo que nos ayuda
a caminar juntos. Por eso el plan tiene que estar siendo revisado permanentemente. A mí me alegra muchísimo que ustedes en este caminar de estos años hagan este tipo de pausas para revisar todo. Una de las características que tiene el plan, el proyecto, el PDRE, el Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, una de las características que tiene, que es estupenda, es precisamente eso, de que tiene que estarse ajustando permanentemente, tiene que estar respondiendo siempre de nuevo a los retos que se van presentando. No es un plan hecho una vez para siempre, que queda plasmado, que queda quieto como una pieza de museo y al cual simplemente hay que referirse porque nos marca un camino absolutamente claro y preciso del cual nadie se puede salir. No. Es una realidad dinámica, profundamente dinámica. El caminar que nos va marcando el plan es sencillamente el fruto de un discernir. El Papa Francisco, como buen jesuita, utiliza permanentemente la palabra discernir para marcar el caminar conjunto de la Iglesia y el caminar de cada cristiano. La Iglesia como comunidad y cada uno de nosotros como creyentes al interior de la Iglesia, tenemos que estar en ese permanente proceso de discernimiento. ¿Y de discernir qué? ¿De discernir qué? De discernir cómo Dios está actuando, cómo Dios está salvando, cómo Dios está conduciendo la historia. Y por lo tanto, cómo nosotros, cada uno de nosotros, y nosotros como comunidad, tenemos que ponernos al servicio de ese amor de Dios por su pueblo. Esta es una definición maravillosa del Padre Capellaro. Ustedes recordarán, el Padre Capellaro fue el gran artífice de la teología que estaba detrás del PDRE, la teología que se traducía en la espiritualidad de comunión. El Padre Capellaro decía, evangelizar es descubrir el amor de Dios para ponernos al servicio de ese amor de Dios por su pueblo. Y aquí hay algo que es fundamentalmente decisivo en la forma como nosotros vivamos el plan. Si tomamos el plan simplemente como unos papeles allí, un libro, un folleto que indica una serie de cosas, que marca metas y etapas y objetivos y criterios y acciones y no sé qué, indudablemente eso se puede volver letra muerta. Eso se puede volver algo que no sirve para nada. Incluso que cuando nos acercamos a él nos produce cierto fastidio, cierto cansancio. En cambio, si nosotros descubrimos que la gran tarea nuestra es estar discerniendo permanentemente cómo Dios se está haciendo presente, cómo Dios actúa, cómo Dios verdaderamente continúa salvando. Hay unos textos bellísimos en el Evangelio de San Juan. El capítulo 5, después de la curación del paralítico, los judíos empiezan una terrible polémica con el Señor porque ha curado en sábado. Y la respuesta del Señor parte de una afirmación contundente. Dice, mi Padre siempre actúa y yo actúo con Él. Dios no es un Dios que se ha retirado de la historia con la muerte y la resurrección de Cristo. No. Ese Dios sigue actuando, sigue caminando con la humanidad por medio de Cristo nuestro Señor, que nos ha dado su Espíritu. Y por lo tanto, hay una novedad permanente en la historia, hay una novedad permanente en la realidad. La historia bíblica se caracterizó precisamente porque el concepto de historia vino a romper una concepción cíclica de la historia que tenían todos los pueblos paganos de aquella época. Era el eterno retorno. Todas las cosas se repetían, Y por lo tanto, salvarse significaba escaparse
de ese destino que era absolutamente implacable. El Dios de Israel fue un Dios que irrumpió en la historia de una manera perfectamente nueva, algo totalmente desconocido dentro de la mentalidad religiosa de todos los pueblos. El Dios de Israel fue aquel que se eligió a Abraham, que inició una etapa de relación muy especial con los patriarcas. Pero sobre todo, el Dios de Israel fue aquel que escuchó el gemido del pueblo. Éxodo, el Dios que viene a Moisés para decirle: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto el dolor de mi pueblo, y aquí estoy yo para salvarlo. Dios está permanentemente salvando. El Papa Francisco, en este año de la misericordia, nos ha dicho que el nombre de Dios es misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Significa fundamentalmente que Dios es amor. Y cuando ese amor se vuelca hacia el ser humano, necesariamente se hace misericordia. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su condición creatural, pero también por la realidad terrible del pecado, es un ser que necesita permanentemente ser salvado, que necesita permanentemente ser perdonado, que necesita ser permanentemente curado, vivificado, porque por sí mismo no va sino a la muerte. Entonces, un plan de pastoral, ¿qué hace? Un plan de pastoral discierne, y discierne en conjunto, en comunidad. Por eso están ustedes todos reunidos hoy, y se han reunido muchas veces hasta llegar a la reunión de hoy, y se reunirán todavía muchas veces, porque hay que discernir esa acción de Dios, esa presencia salvadora de Dios, pero hay que discernirla en comunidad, y hay que discernirla fundamentalmente a la luz de la actuación de Dios en la historia clave, fundamental del envío de su Hijo Jesucristo para que Él se entregara por nosotros a la muerte. Esta es la tarea. Hay un texto del Evangelio que ustedes lo conocen de sobra porque es un texto al cual se recurre con mucha frecuencia, que es el texto de los discípulos de Emaús. Los discípulos, después de la muerte del Señor, desilusionados, van abandonando la comunidad, abandonando la ciudad de Jerusalén, van hacia una aldea que se llama Emaús. Y en el camino, el Señor Jesucristo empieza a caminar con ellos. Y en un proceso muy hermoso de catequesis, podríamos decir así, de instrucción, el Señor les hace comprender el sentido profundo de lo que se ha vivido en esos días en Jerusalén. Y luego, al quedarse con ellos para participar en la fracción del pan, se les da a conocer plenamente como el Señor resucitado. Y entonces los discípulos que salían desilusionados de Jerusalén, vuelven a Jerusalén llenos de gozo, llenos de alegría, con el corazón verdaderamente transformado. Yo quisiera en estas breves, bueno, ya van como no tan breves, ustedes cuando se fatiguen me dicen pare y yo paro. En estas breves reflexiones yo quisiera tomar un poquito como ese modelo del camino de Emaús. Y quiero mirarlo como en ciertos momentos fundamentales que nos marca ese camino y que pueden ser como claves maestras para que nosotros podamos discernir esa presencia salvadora de Dios y plasmarla en un plan que nos ayude precisamente en nuestro caminar. Son las siguientes categorías. El camino. Hay un hecho claro. Ellos se ponen en camino. Hay un camino que es desde que sale de Jerusalén y que regresa a Jerusalén. Pero entre ese ir y volver a Jerusalén han sucedido cosas muy importantes.
pero la realidad es que se ha caminado. Lo segundo, el diálogo entristecido. Los discípulos van desilusionados, cansados, agobiados. Pero hay algo que empieza a intervenir, a entrar en esa realidad, que es la palabra que interpela. Y luego está la mesa compartida, la apertura de los ojos y el ardor del corazón, y el regreso y el diálogo testimonial. Camino, diálogo entristecido, palabra que interpela, mesa compartida, apertura de los ojos y ardor del corazón, regreso y diálogo testimonial. Permítanme decir algunas palabrejas sobre cada una de estos aspectos fundamentales. El camino. Ya he hablado bastante acerca del camino, pero yo quisiera una vez más recalcar la importancia de esta categoría bíblica. El camino. Ustedes saben que en griego camino se dice hodos, y la preposición syn significa unión, conjunto, comunidad. De tal manera que sínodo significa un caminar conjunto. Ustedes están precisamente en un sínodo como un caminar conjunto. Pero ese sínodo es como un signo, como un símbolo claro de lo que tiene que ser la vida permanente de una iglesia que camina en unas circunstancias concretas como es la iglesia de Cúcuta. Esa categoría de camino y por lo tanto de movimiento, de discernimiento, de avanzar, de ir hacia adelante, fue una categoría que el Concilio Vaticano II nos devolvió. Porque desafortunadamente en la iglesia se había caído bastante en una presentación de la fe como simplemente una especie de resumen de dogmas estáticos, inmodificables, que simplemente la fe consistía en aceptar esos dogmas, en aceptar esa doctrina, y con eso se estaba perfectamente bien, bastaba. En cambio, el volver a comprender la vida cristiana como nos la presentó Benedicto XVI en esta bula del Año de la Fe, como ese entrar por una puerta que nos abre un camino que va desde el bautismo hasta la muerte, y un camino de toda la iglesia en el cual se van uniendo todas y cada una de las personas. Esa fue una categoría que nos rescató el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano se volvió a hablar de una manera clara de historia de salvación, historia de salvación. Y yo me acuerdo que terminado el concilio se empezó uno de los intentos teológicos más interesantes que se hayan hecho, de repensar toda la teología, de volver a mirar todos los dogmas de la iglesia bajo esa categoría fundamental de historia de la salvación. Salieron unos cuantos tomos que se presentaban así, teología como historia de salvación. Y eso fue decisivo para la iglesia actual, decisivo. Porque a partir del concilio, bajo la guía del Papa Pablo VI, y luego de San Juan Pablo II, y luego ahora de Benedicto, y luego ahora de Francisco, la iglesia ha ido comprendiendo cada vez más la necesidad de mirarse a sí misma como aquella que, a la luz de la fe, a la luz de la palabra del Señor, ilumina el camino de la humanidad. Y la humanidad, por lo tanto, va hacia adelante. Este es un concepto fundamental para poder manejar la esperanza. Si no hay ese sentido de camino y si por lo tanto no hay ese sentido de meta, vamos caminando hacia allá, hacia allí. Y por lo tanto vamos todos juntos tratando de alcanzar, de llegar a ese momento. Si no hay ese sentido, indudablemente que fácilmente se pierde la esperanza. Fácilmente se puede volver a caer en la concepción de la fe o no de fe, porque nunca se hablaba de fe, no era posible hablar de fe en las religiones primitivas. Era el eterno retorno.
Y ahí no había esperanza. No había esperanza. En cambio, la característica propia del cristianismo es que de la fe nace la esperanza. Porque la fe abre esa perspectiva de ir caminando juntos hacia el encuentro definitivo con el Señor. Ahora, ese camino, como todo camino, no es un camino fácil. Es un camino en medio de zozobras, de dificultades. Es un camino en el cual muchas veces no se sabe muy bien si se va en la dirección correcta. El caminar del pueblo de Israel, como nos lo pintan el libro del Éxodo, de los Números, del Deuteronomio, ese caminar zigzagueante por el desierto, pero un caminar siempre guiado por Dios. El texto nos dice que Dios se hacía presente en una columna de fuego por la noche y en una nube durante el día para guiar al pueblo. Y que el pueblo se detenía cuando la nube se detenía y el pueblo se ponía en camino cuando la nube se ponía en camino. Esa imagen de un pueblo que está discerniendo permanentemente la presencia de Dios, que lo va guiando por el camino, tiene que ser una imagen que nosotros tengamos no solamente en la cabeza y no solamente nos acordemos de ella de vez en cuando, sino que también tengamos como algo vital, profundamente dentro de nosotros. Dios camina con nosotros. Hay un texto bellísimo del Deuteronomio, al principio del libro del Deuteronomio, al final del camino del pueblo, Moisés les dice, miren, fíjense bien, le dice al pueblo, tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo mientras ha durado tu camino. Miren ustedes qué imagen más hermosa. Imagínense lo que significa un papá que toma al niño de la mano y lo va conduciendo a lo largo de su camino. Pues bien, eso es lo que hace Dios en la historia, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso la historia de Israel no es simplemente un cuento bonito que hay que leer simpáticamente como una pieza de algo que sucedió hace mucho tiempo, de algo que fue plasmado muy interesantemente en una serie de libros de la Sagrada Escritura. No, esa historia del pueblo de Israel es una historia paradigmática. Nos muestra un paradigma fundamental de cómo Dios actúa y cómo el pueblo es esencial y fundamentalmente un pueblo en camino. Es un pueblo que sale permanentemente de Egipto, que sale de la esclavitud, que sale, por lo tanto, de la servidumbre, de el no ser libre, del ser esclavo, a través de todas las vicisitudes del camino para llegar a la tierra prometida, para llegar a ser verdaderamente pueblo de Dios. Por eso, nosotros como iglesia, repito una vez más, tenemos que concebirnos siempre como caminantes. Pero también lo repito una vez más, no caminando cada uno por su lado, no caminando cada uno como se le ocurre, no caminando cada uno según sus caprichos, no caminando cada uno según les revela el Señor o la Virgen o yo no sé quién que se les aparece. No, es un caminar conjunto, es el caminar de todo el pueblo de Dios. Y también lo digo una vez más, ese caminar de todo el pueblo de Dios es el que ustedes, en ese proceso permanente de discernimiento, bajo la guía del obispo, porque es fundamental la concepción de la iglesia bajo la guía del obispo como sucesor de los apóstoles, y por lo tanto bajo la guía de todos aquellos que el Señor ha llamado para que conformen con el obispo un único presbiterio que pastorea al pueblo de Dios. Es ese discernimiento el que ustedes van plasmando cada vez más y cada vez mejor, porque cada vez van haciéndose más ágiles, van aguzando la mirada, van aguzando también el oído para captar cada vez mejor,
Por una parte, la palabra de Dios y por otra parte, el clamor del pueblo. Y de esa manera descubrir verdaderamente cuál tiene que ser el caminar. El diálogo entristecido es como la segunda categoría que aparece en este relato de Emaús. ¿Sobre qué dialogan los dos discípulos que van caminando? Dialogan sobre una serie de realidades que los han golpeado profundamente, que les han producido una desilusión tal que los lleva a abandonar la comunidad. Salen de la comunidad en Jerusalén, se van por su lado. Vuelvo a Benedicto XVI. Benedicto es el gran maestro de la fe. ¿Qué nos decía el Papa Benedicto XVI? Incluso antes de ser Papa, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una oportunidad hizo una reunión de todos los presidentes en las conferencias episcopales de las comisiones de doctrina. Y el Papa, en ese momento el cardenal Ratzinger, en 1996, decía lo siguiente: es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va gastando en mezquindad. Mire qué duro diagnóstico el del Papa, qué duro diagnóstico. Es el gris pragmatismo de la vida cristiana. Es decir, el primer problema, el problema que está como a la base de todos los otros problemas que nos pueden llevar a nosotros a sentirnos cansados, desanimados, que nos pueden llevar a nosotros a decir esto no vale la pena, dejémonos de bobadas, que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, es el desgaste de la fe en la vida ordinaria. ¿Y cómo se desgasta la fe en la vida ordinaria? Aparecida, ese documento final de Aparecida, en el cual en ese entonces el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, fue el jefe de la comisión de redacción y por lo tanto que ya reflejó de una manera anticipada las grandes ideas del pontificado de Francisco. Aparecida lo expresaba así: una fe católica reducida a bagaje. Palabra bien fuerte, ¿eh? Una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones. Generalmente se confunde la fe con esto sí se puede, esto no se puede. Esto está permitido, esto está prohibido. Y de hecho, casi siempre, cuando nos quieren atacar a nosotros, lo único que son capaces de decir es que no son sino una serie de normas, son una serie de prohibiciones y por lo tanto son una mentalidad coartiva, una mentalidad que impide, como lo proclama nuestra Constitución, el libre desarrollo de la personalidad. Y por lo tanto, la fe cristiana es una fe que hay que tratar de sacar totalmente de la vida pública sobre todo, porque lo único que hace es poner barreras, poner topes, poner límites a todo lo que podría ser el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de las comunidades. Dice Aparecida: una fe reducida a elenco de algunas normas y prohibiciones. Una fe reducida a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe. El devocionismo o el seguir ciertas espiritualidades que se van presentando a veces con apariencia de reveladas por la Virgen o reveladas por el santo fulano que tuvo un éxtasis y el Señor le reveló, o simplemente por ciertas sectas protestantes, etc. Sigue Aparecida: una fe reducida a una participación ocasional en algunos sacramentos.
Ustedes saben que lo típico de nuestros católicos es que son bautizados, luego algunos de ellos son confirmados, porque el número de confirmados nunca es igual al número de bautizados, siempre hay un bajón y un bajón bien fuerte. Luego, de pronto reciben el sacramento del matrimonio. Y digo de pronto, porque en Colombia, ustedes lo saben muy bien, tenemos el honor de ser el país latinoamericano en donde menos se casa la gente. Donde menos se casa la gente. A duras penas, una entre 3 parejas están casadas. Y no digamos por la iglesia, están casadas. Las demás son uniones mal llamadas libres. Y donde, esta sí que es una cifra absolutamente escandalosa, donde el 84% de los niños que nacen fuera del matrimonio. Entonces ahí tenemos nosotros bautismo, luego un bajón terrible para la confirmación y luego un bajón que prácticamente desaparecen ya los católicos cuando se llega al sacramento del matrimonio. Si acaso después algunos, cuando se enferman, llaman al cura que les pongan la extrema unción. Asisten de vez en cuando a unas exequias porque se murió algún amigo cercano y queda mal no ir a manifestar la condolencia a la familia. O sea, es una vida de fe absolutamente desgastada. Pero lo que a mí más me llama la atención, es que desafortunadamente es una fe, que no incide en la vida de la sociedad. Eso es lo más trágico. Todavía seguimos teniendo una estadística muy alta de aquellos que se dicen católicos en el país, aun cuando ha disminuido también considerablemente en los últimos años. Hace 40 años en Colombia se podía decir que el 90 y tantos % de la población era bautizada en la Iglesia Católica. Hoy a duras penas el 70%. Se ha habido un bajón también bien fuerte. Pero no es solamente eso, es el hecho de que esa vida de los católicos, esa vida de aquellos que por el bautismo entraron a formar parte de la iglesia, no incide en la formación de la sociedad, no incide en la vida de la sociedad. Tenemos una sociedad fundamentalmente injusta y violenta. Entonces se arman como una especie de dicotomías, casi de esquizofrenias. Por una parte está como el abismo entre la fe que se profesa y la fe que se vive. Se habla de divorcio de fe y vida. De tal manera que aquellos que se proclaman creyentes no viven como creyentes. Pero por otra parte está ese divorcio fundamental entre fe y construcción de la sociedad. Hemos construido una sociedad llena de trampas, llena de mentiras, llena de engaños, llena de injusticias, llena de violencia de todo tipo. Yo estuve en La Habana el jueves pasado y alguien hacía un comentario que a mí me crispó. Decía, un personaje muy importante de la política nacional, decía: ¿oyeron el discurso de Timochenko? Entonces decía, es increíble, decía este señor, increíble. Se necesitaron 52 años de muertos, de masacres, más de 7 millones de desplazados, víctimas por cantidades, para llegar a un discurso que es más conservador que el discurso de cualquier político conservador del país. Y si ustedes leen el discurso de Timochenko se van a dar cuenta. ¿Qué dice Timochenko? No dice nada. Y sin embargo fueron 52 años
en los cuales con el fusil en la mano, dizque defendiendo los grandes ideales de la revolución, luchando por el pueblo, luchando por la justicia social, luchando por la liberación. No, absurdo, absurdo. No lograron absolutamente nada, sino muerte y desolación y caos. Dios quiera que ahora sean capaces definitivamente de dejar las armas y por lo tanto sean definitivamente capaces de empezar un camino democrático, entre comillas, porque en Colombia indudablemente nuestra democracia es bien frágil. Entonces ahí tenemos una cosa sumamente seria, es que nuestra fe no ha en ningún momento permeado la vida social. Por el contrario, nos encontramos con una fe verdaderamente que yo no sé dónde la vamos a encontrar, ni con la linterna de Diógenes. Ese es un primer motivo de diálogo. Y ustedes esto lo podrán experimentar, en un poquito en la vida diaria, ¿no? Sí, nos reunimos, y la asamblea familiar, y en la asamblea diocesana, y no sé qué, y los catequistas, y los niños, y los jóvenes, y los no sé qué. ¿Y qué se saca con todo esto? Se puede producir una especie como de cansancio, de saturación. Y esto es muy serio. Esto hay que mirarlo y tener una conciencia bien clara de lo que eso puede implicar. Pero hay también otra sensación, que es la sensación del desborde y del desfase. Frente a las realidades del país, por ejemplo, uno empieza a sentirse totalmente desbordado. Dice, pero ¿cuándo vamos a ser capaces de cambiar? Se mira uno a sí mismo. Yo voy a cumplir 74 años de edad. Y de esos 74 años de edad, tengo casi 50 años de sacerdote, 24 años de obispo. Todos los días he tomado la palabra de Dios en mis manos, todos los días. Todos los días he celebrado la Eucaristía o he participado en la Eucaristía. Y sin embargo, uno se da cuenta de qué poquito ha avanzado. Cuántas cosas en la vida hay todavía que deberían cambiar. Cuántas cosas hay todavía en la vida que no están suficientemente iluminadas por la presencia de Dios. Y entonces nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de ese como terrible desfase, y entonces pueden hacer también una cierta desilusión. Es decir, pero ¿sí vale la pena? ¿O será mejor dejar que las cosas vayan de alguna manera? Pero si miramos alrededor pasa lo mismo. Entonces, ¿cuántos años llevamos? Yo llegué a Cúcuta hace 24 años y prácticamente a los 3, 4 meses yo ya estaba hablando de construir un plan de evangelización. O sea que llevamos prácticamente 24 años ustedes en esa lucha por construir un plan de evangelización. Llevan todo ese trabajo intenso que han realizado. Trabajo duro, difícil, disciplinado. Un trabajo que ha llevado a que haya indudablemente unos signos muy claros de que se ha logrado mucho, pero también aparecen, esta mañana oyendo yo los obstáculos en la oración, pues indudablemente uno se da cuenta de que prácticamente toda la realidad es obstáculo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aparece como obstáculo? No hemos logrado llegar a los niños, no hemos logrado que los jóvenes se sientan, hay apatía aquí, hay apatía allá, participan unos pocos, pero la mayoría no está. Bueno, aparece siempre permanentemente esa imagen. Estamos trabajando con un grupo pequeño. Cuando Monseñor Víctor habla de cifras consoladoras, 127,000 y pico de personas vinculadas de alguna manera con procesos de evangelización, indudablemente que son cifras importantes. Pero de todas maneras son 1.400.000 personas las que tiene la diócesis de Cúcuta, según Monseñor Víctor también me ha dicho.
Entonces también hay esa sensación de desbordamiento. Es tanto lo que todavía falta por hacer, que como que no somos capaces de darnos cuenta de todo lo que se ha hecho. Y por lo tanto, al mismo tiempo, nos damos cuenta de que hay un desfase entre lo que nos hemos planteado, las metas que nos hemos propuesto y la realidad que podemos constatar en una evaluación. Y esto puede traducir cansancio. Y lo más grave es que esto puede llevarnos a decir: dejémonos de bobadas de planes de evangelización. Volvamos al tiempo anterior, en donde cada párroco hacía lo que podía, donde cada persona hacía lo que quería, que eso es mucho más fácil y da más resultado. O refugiémonos sencillamente en la religiosidad popular. Implementemos la devoción a fulano y la devoción a sutano y la devoción a perencejo. No quiero nombrar ninguna devoción porque no me quiero echar enemigo a ninguno de los que cultivan alguna de estas devociones. Dediquémonos a implementar la devoción X. No, eso sería realmente triste. Eso sería realmente el haber perdido definitivamente el sentido del camino. Pero también nosotros constatamos, ya lo mencioné de paso, nosotros también constatamos que la misión de la Iglesia Católica en Colombia parece más bien como condenada al fracaso. Pongo algunos ejemplos. En Barranquilla, en algún momento, nosotros hicimos una especie de encuesta en unos barrios populares en donde se había llenado el barrio de iglesias de garaje. Habían abierto iglesias que el no sé qué, el Monte Galilea y el Monte Sinaí, bueno, una cantidad de iglesias de esas. Entonces nos pusimos a hacer una encuesta de qué estaba pasando con la gente. ¿Por qué la gente se iba? ¿Por qué la gente prefería irse a un garaje a que le dijeran cualquier sartada de estupideces y no permanecer en la iglesia? Y la respuesta que nosotros encontramos fue absolutamente impactante. A mí me golpeó fortísimamente. Me dijo, porque fundamentalmente decían, porque en la Iglesia Católica no nos escuchan, porque dentro de la Iglesia Católica nosotros no valemos nada, porque en la Iglesia Católica no hay quien nos atienda, porque en la Iglesia Católica no se tiene en cuenta nuestras dificultades, nuestros problemas. Por eso se iban. No por razones doctrinales, no por razones teológicas, no por razones… No, simplemente por puras cuestiones afectivas, Y esto ha significado verdaderamente un desfase enorme y creciente en la vida del país. Yo siempre hablo de una familia que yo conozco mucho. Los papás de las personas que tomo como punta de referencia eran personas absolutamente católicas, íntegras, cristianos verdaderamente carta cabal. Estas personas, que son más o menos mis contemporáneos, son personas muy buenas católicas, pero menos buenos que los papás. Los papás tenían una fe mucho más robusta, eran gente de unas convicciones de fe muy profundas, con una vida absolutamente coherente con la fe. Estos amigos míos ya, bueno, sí, pero no, siguen siendo buenos católicos. Los hijos de esta gente, los hijos, ¿yo cómo los calificaría? Es gente que, si usted les pregunta, ¿ustedes creen? Dicen sí. ¿Ustedes son católicos? Dicen sí, pero se casaron por la iglesia, viven vidas relativamente normales, pero realmente la práctica de los sacramentos es prácticamente ninguna. Los nietos no creen ni en los rejos de las campanas. Ninguno de los nietos se ha casado.
Ninguno de los nietos quiere bautizar a los hijos. Ninguno de los nietos dice que son católicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Indudablemente que ahí hay un problema muy serio, que es el problema de la transmisión de la fe, que es precisamente lo que un plan de pastoral, un plan de evangelización como el que ustedes tienen, busca. Es el problema fundamental de ver cómo se transmite la fe, cómo se logra que la fe siga siendo evangelio, es decir, buena noticia, siga siendo proclamación de ese amor misericordioso del Padre, y por lo tanto una ayuda para que la persona abra sus ojos, descubra al Señor y abra su corazón y llene toda su vida del amor de Dios. Esa transmisión de la fe, yo no sé qué pasó, se nos desmoronó. Monseñor Víctor hoy hablaba del problema de la familia. La familia dejó de ser transmisora de la fe, y esa es una realidad. La familia dejó de ser transmisora de la fe. En los colegios, mal que bien, había clase de religión, y algo los muchachos oían y algo los muchachos entendían. Hoy en día eso desapareció. La sociedad era una sociedad aparentemente cristiana, en donde los valores cristianos al menos se respetaban sustancialmente. Hoy en día es todo lo contrario. Si ustedes se dan cuenta de toda la última legislación en el país, es una legislación fundamentalmente en contra de los principios cristianos. Entonces, indudablemente que estamos viviendo un momento muy duro en este campo de la vivencia de la fe, y por lo tanto de la calidad de la fe de nuestra gente. Lo que decía el Papa Benedicto XVI es el gris pragmatismo de la fe. Es la fe reducida a cosas mezquinas, que no son verdaderamente la fe. Pero hay también toda una serie de problemas que son típicos de la sociedad urbana. Por ejemplo, Monseñor Víctor hablaba de la drogadicción. El problema de la droga está destruyendo el país, lo está destruyendo, sencillamente lo está destruyendo. Es algo absolutamente impresionante. Ustedes habrán leído por la prensa cómo la policía de Bogotá en las últimas semanas se ha tomado unos focos de consumo y de expendio de droga impresionantes. El Bronx, el famoso San Bernardo, 5 Huecos. Eso es algo que seguramente ustedes habrán visto en la televisión, habrán visto algo de imágenes, pero es algo que uno no logra imaginarse si no lo ve. Yo veía el Bronx desde la terraza de la curia provincial de los padres claretianos, porque el Bronx estaba ahí abajo, la famosa L. ¿Cómo eso está atrayendo cada vez más a niños, a jóvenes? Cómo cada vez más nuestras ciudades se están llenando de indigentes, de habitantes de calle, gente destruida totalmente por la droga. Cómo se está metiendo la drogadicción en los colegios, en todos los ámbitos. Ahora, si avanzamos y miramos un poquito más la realidad social, pues ustedes la viven aquí en toda su crudeza en esta zona de frontera. Pobreza, miseria, marginación, sociedades absolutamente fragmentadas, sin ningún sentido de pertenencia, sin ninguna capacidad de tomar su destino entre sus manos y de empezar verdaderamente a caminar hacia adelante. Entonces, todas estas son cosas que indudablemente pueden ser para nosotros motivo de desánimo, pueden ser motivo de cansancio, pueden ser momentos en los cuales al ver la cruda realidad empezamos a sentirnos derrotados antes de tiempo.
Yo quiero terminar aquí para luego, en un segundo momento, hablar más bien de los otros aspectos un poquito más esperanzadores.